Mis apreciados y queridos amigos y hermanos en la fe, qué grato y placentero, es motivo de gran bendición para este servidor llegar hasta sus hogares. Gracias por la oportunidad que usted me concede. Este es el pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, originando desde Santa Fe de Bogotá, Colombia, la hermosísima, queridísima capital de la República de este país. Originando pues desde el Centro Mundial de Oración, una palabra más para usted en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los amigos, por los hermanos que están ahí en las redes sociales, que me concede ese privilegio de llegar hasta ellos. Declaro bendición para sus vidas, en el nombre poderoso y santo de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre lindo, que esta palabra llegue a los corazones y os bendiga. Amén y amén. El tema que quiero manejar para hoy se titula El allí de Dios. En el allí de Dios hay bendición para todos los cristianos. Tenemos que ubicarnos. El allí de Dios implica un lugar preciso. El allí de Dios implica un día preciso. El allí de Dios indica una persona precisa, un día preciso, una hora precisa y con corazones precisas. Así es que el allí de Dios no tiene pérdida. En muchas partes de la Escritura usted escuchará allí, 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 allí. Pero quiero guiarles a una palabra. Salmo 133. Mirad verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y ahí viene el allí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos en armonía, puede ser en el templo, en una reunión, en un grupo familiar, en una casa tan especial. Allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Por qué bendición? Porque nos libera, nos desata, pero también nos está encaminando a la vida eterna. ¿Dónde? En el allí de Dios. El allí de Dios voy a comenzar hablando que implica entonces un lugar, un templo, una casa en donde reunirse los cristianos. Hay una parte bien chistosa y bien interesante que habla el libro de Deuteronomio capítulo 23 en el versículo 9. La casa del Señor, el allí de Dios, el lugar donde Él se manifiesta, debe vivir siempre limpio en la parte higiénica y en la parte emocional y en todas las áreas. En Deuteronomio 23, 9, mire lo que dice la Escritura. Cuando salieres a campaña contra tu enemigo, te guardarás de toda cosa mala. Estamos en campaña contra Lucifer. Versículo 10 dice, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no podrá entrar en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Está hablando de leyes higiénicas y sanitarias. Versículo 12 habla de una herramienta. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Y el verso 13 dice, tendrás también entre tus armas una estaca. Una estaca, y cuando estuvieres allí, fuera cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Está hablando de cosa inmunda, excremento. Verso 14.
porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Número 1, quiero mostrar que el campamento de Dios, en otras palabras, la iglesia, el lugar donde se reúnen los cristianos, debe estar limpio en el aspecto de basura. Pero aquí también nos habla de limpieza en nuestras lenguas, que no debemos contaminar el campamento ni embarrar la suciedad de nuestro mal hablar, nuestro mal pensar entre los hermanos. Debe ser limpio. Dice, sálete fuera del campamento, porque ahí está hablando del excremento humano. La gente hoy día, aquí hay algo simbólico, deja el excremento, daña a los hermanos en la iglesia, se forman los chismecitos y comienzan, como uno hace, cuando pisa el excremento humano, comienza uno a limpiarse en el piso de los demás y va ensuciando el templo, el lugar donde quiera que esté la grama o el potrero. Dios dice, manténme ese campamento limpio. Limpio. ¿Por qué? Porque usted ahí tiene su afecto en la casa del Señor. Así que usted esté donde esté congregado su iglesia, debe ser un lugar limpio. Quiero que vaya conmigo, por favor, a primer libro de Crónicas 29:3. Mire lo que está diciendo la escritura ahí. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mis tesoros particulares oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, además para las cosas de mi Dios, para la casa de mi Dios. Y ahí habla del tesoro. Cuando uno tiene el afecto en la casa de Dios, no se presenta con las manos vacías. Uno se convierte en una persona alegre que siembra y lleva, ¿verdad?, a la casa de Dios cosas maravillosas. El salmista dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor. Usted, mi amigo, tiene su afecto en la iglesia donde se congrega, con su pastor, con sus hermanos. Ese es el allí puro de Dios, donde debemos congregarnos para amar y adorar al Santo Israel. No solamente que esté limpio, ¿verdad?, sino que también allí Dios envía bendición y vida eterna, pero también dice, por cuanto tenemos nuestro afecto en la iglesia. Téngase la bondad cuando vea basurita por ahí, papeles regados, tenga el afecto por la casa del Señor. Cuando usted entre al baño y encuentre la llave goteándose, ciérrela. Amén. Ame las cosas de su Dios y le traerá gran bendición. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre el altar. Como usted también tiene su afecto en la casa de su Dios, llévele al Señor también allí, a ese lugar, ofrenda de amor, ofrenda de santidad, ofrenda de devoción para el Señor Dios Todopoderoso. También hay otra parte de las Escrituras que nos muestra a nosotros que Dios para nosotros tiene un allí en donde guiarnos. En el allí de Dios hay unas bendiciones preciosas. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 2.
Así dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí. Léalo conmigo. Eso está en el verso 4. Que te den allí de comer. Nótese usted. Así es que Dios enviaba allí al siervo que está en la voluntad de Dios. Tenía un arroyo preparado en el allí de él. Tenía los cuervos preparados en el allí de él. Tenía dirección precisa en el allí de él. El versículo 5 dice, y él fue y hizo conforme a las palabras que Jehová, y fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Nótese usted, cuando estamos en el allí de Dios, número 1, junto con los hermanos. Número 2, en el lugar que Él escogió. Número 3, con alegría y sanidad y limpieza en nuestros corazones, Dios nos va a dirigir. Si es ministro, Dios te va a dirigir a donde Él quiera que estés, y a donde Dios quiera que estés, a la iglesia, el lugar donde te lleve, es el allí de Dios para ti. Te va a bendecir y te va a direccionar, va a enviar allí a los cuervos, va a enviar allí el agua, va a enviar allí el pan, va a enviar allí la provisión de Dios Todopoderoso. Recuerdo hace muchos años pastoreando en un lugar, una iglesia muy decaída, y yo me atreví a tomarla en la misión de la Iglesia de Dios en Colombia, una misión a la cual le debo gratitud, hermandad y mucho amor. Y Dios me envió allí a restaurar la obra. Y sabe lo que sucedió con el pastor saliente. Se había destruido la iglesia, y una hermana que ya era contraria, enemiga, digámoslo así, de los nuevos pastores, odiaba el lugar y criticaba de él. Un día en la madrugada, Dios tocó su corazón y golpeó a la puerta. Pastor, el Señor no me ha dejado dormir tranquila. He venido a traer este tremendo mercado porque Dios me impulsó. Allí, en las personas que son contrarias a usted, o de pronto enemigos que no compartan contigo, te van a traer la bendición. En algunos de los mensajes yo hablé también que Dios, en un medio de una necesidad, usó a los vecinos que no asistían a la iglesia para traerme la bendición allí, que fue lo que hizo con el profeta Elías. Pero ya en el verso 8, Dios direccionó al profeta. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. Y mora allí. Y yo he dado órdenes allí, vuelve a decir, a una mujer viuda que te sustente. El primer allí para el profeta fue en el arroyo de Querit. Allí Dios mandó cuervos y le traían pan y carne. Pero ahora Dios lo levanta de allí, del campo, del arroyo de Querit, y lo lleva, alabado sea el Señor, a Sarepta de Sidón. Así dice la Escritura. Y dice, allí yo he dado orden a una mujer que te sustenta, que te sustente. Y así fue. Él se levantó y se fue allí. Cuando llegó allí, dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. Mire cómo Dios prepara las cosas. Primero preparó los cuervos en el campo. Luego ahora en Sarepta de Sidón prepara a una mujer que estaba allí con mucha necesidad.
recogiendo unas leñitas para comerlo con su hijo y echarse a morir. Dios ahí obró con dobles propósitos. Número uno, el levantar a aquella mujer necesitada. Alabado sea el Señor. Eso implica, hermana querida, que allí en tu casa, en tu pobreza, en tu necesidad, si tú estás en el allí de Dios, Dios va a levantar un profeta para traerte palabras de vida. Esta mujer estaba en la inopia, en la pobreza, pero en medio de la pobreza, Dios le mandó el profeta allí, y allí ya usted sabe, habla 3 veces del allí de Dios. Vuelvo a repetir, verso 9, levántate y vete y mora en Sarepta de Sidón, y mora allí. Yo he dado órdenes a una mujer que te dé de sustento allí. Luego, cuando entres a la ciudad, la vas a encontrar, y él entró y la encontró allí. Esto implica el proceso que Dios también tiene con sus siervos. Lo sacó el profeta Elías, un aparecido, lo sacó del campo, del arroyo de Querí, y lo llevó, bendito sea el Señor, a Sarepta de Sidón, para suplir la necesidad de una mujer, pero también para tenerlo a él en la ciudad. Hay otro siervo de Dios que también estuvo en el allí, y yo quiero que usted lo vea conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Aquí hay una palabra maravillosa. En el versículo 4, el 8, léalo conmigo. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, qué pena. Capítulo 4, versículo 8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había, léalo conmigo, y había allí, bendito sea el Señor, una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba, venía por allí a comer. En el verso 9, esta mujer que estaba también en el allí de Dios, percibió el olfato de la bendición que había en el profeta y dijo, y ella dijo a su marido: ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí. ¿A dónde? En el aposento de paredes. Cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere se quede en aquel lugar, en aquel apartamento. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Nótese usted, Elías era el padre espiritual de Eliseo. Para Elías vivió en una miseria, en una necesidad impresionante. Pero su hijo espiritual, Eliseo, ya Dios lo pone frente a una mujer importante en el allí de Dios. Eso implica que Dios nos saca de la necesidad cuando andamos en el allí de Dios para llevarnos a una esfera mayor de bendición. Y esto que te estoy hablando es una realidad. Dios te va a sacar de las cosas minoritarias, de las cosas pequeñas, y te va a llevar a el allí de la bendición. Dios llevó a Eliseo a ese lugar y lo bendijo. Sí, así es que veamos otra palabra en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, el versículo del 1 al 3. Observe esta palabra maravillosa. Qué bendición es cuando estamos en el allí de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29. Búsquelo conmigo que te va a bendecir. Del versículo 1 al 3. Entonces, cuando los hombres están en el allí de Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente, ¿verdad? A mi hijo, voy a leer solamente el 1. A mi hijo eligió Dios, y él es joven,
y tierno en edad. Ahora, dice, la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová. Así es que cuando hagamos algo, hagamos una casa o lo que hagamos en esa obra grande, pensando que Papito Dios es Dios grande, ¿verdad? Algo grande para el Señor Dios Todopoderoso. Dios siempre tiene un lugar donde manifiesta, óigame bien, hermanos queridos, su cobertura financiera. De esto quiero hablarle. Y cuando usted entienda esta palabra, a ti te va a bendecir. Hay muchos cristianos que dicen, yo voy a dar el diezmo a cualquiera persona y se lo voy a llevar a mi tío, a mi papá, a mi abuelo. Usted puede hacer lo que quiera con el 90%, pero el diezmo, oiga bien, tiene una cobertura en el allí de las bendiciones de Dios. Váyase conmigo, por favor, a Deuteronomio 12, versículos 5, 6 y 7. Deuteronomio 12, versículos 5, 6 y 7. Veamos desde el 4, pues. No hará así Jehová vuestro Dios. El 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí, oiga bien, allí su nombre, para sus habitaciones y para sus habitantes, buscaréis, allá iréis. Verso 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 7. Y comeréis allí delante de Jehová tu Dios. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué llevaréis ahí? Dice, vea, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas, vuestras primicias. Y en el verso 14, mire lo que dice, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis, vuelve a decir allí, holocaustos, allí haréis todo lo que yo os mando. O sea que aquí la Biblia está mostrando que hay un lugar de cobertura. Usted puede ser generoso con llevar el evangelio a los prisioneros, con comprar cosas para trabajos sociales. Pero yo quiero decirte, amigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay una cobertura financiera, pastoral. Cuando tu pastor toma esas ofrendas, ese diezmo, esas primicias, y levanta sus manos y las bendice, eso se llama cobertura financiera. Ahora, hay 3 niveles en los que se deben de llevar y en lo que yo creo en el diezmo. Hay un nivel del atrio, hay un nivel del lugar santo, hay un nivel del lugar santísimo, y hay diezmadores del atrio, hay diezmadores del lugar santo, y hay diezmadores del lugar santísimo. Si usted mira, por favor, Deuteronomio, en el capítulo 14, observe un poco Deuteronomio 14, 22. Es bien interesante. Aquí habla de la ley de diezmo. Indefectiblemente diezmarás de todo el producto que vendiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner su nombre.
el diezmo de tu ganado, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus ganados y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Si el lugar fuere tan largo que no pudieres llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, habla de allí su nombre, Jehová tu Dios te bendecirá. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tus manos y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogió. ¿Cuál es ese? El allí de Dios, la casa de Dios. Y darás el dinero, ¿verdad?, por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra y por cualquier otra cosa que deseares. Y comerás allí, vuelve a decir la Escritura. Así ve que el diezmo tiene una cobertura. ¿Cuál es la cobertura del diezmo? Tu iglesia, tu ministro, tu pastor. Si no tienes un ministro y te alimentas por estos medios, también puedes apoyarme en el aspecto de tu obra y decir: hermano Mosquera, aquí mando este diezmo, esta bendición, para que usted siga predicando. Ore por mí. El diezmo entonces tiene una cobertura. Así es que vamos a ver, hermanos, cuál era el lugar santísimo. Ustedes conocen que el lugar santísimo es donde el sacerdote pasaba más allá, ¿verdad? Era un lugar de intimidad. Ahí diezmaba el sumo sacerdote. ¿Cuál era el lugar santo? Dentro del templo. ¿Cuál era el atrio? Usted se acuerda que según los templos, había un lugar que se llamaba el atrio. ¿A dónde cree usted que se amontonaban la gente, los malvivientes y gente por ahí? La Biblia dice que eran los vendedores, los ávaros, cambiadores de dinero, vendedores de palomas y comerciantes al tutiplén. ¿A dónde vendían ellos? No en el lugar santísimo, no en el lugar santo, en el atrio. Y sabe que allí en el atrio habían también personas que daban ofrenda de sus limosnas. Sí, de las cosas que ellos vendían, de sus negocios. ¿Dónde? En el atrio. Ahí habían diezmadores del atrio. Sí, ofrendadores del atrio. Personas que no podían, inclusive los gentiles, no podían pasar de ese lugar del atrio. Y allí, los que pasaban del atrio ya entraban en el lugar santo. Y estaba también el lugar santísimo. Así es que habían ofrendadores de esos tres lugares. Y si usted lee con cuidadito, en Deuteronomio 26, usted va a encontrar que habían varias clases de personas. ¿Quién eran? ¿Para qué eran esas ofrendas? Para atender viudas, huérfanos, desamparados, atender la obra de Dios. Pero también, si usted mira Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, iban gente hasta pedir limosna en el atrio, en los que entraban al templo. Ese era su lugar de comercio. Las ofrendas del atrio tenían un destino. Los diezmos del atrio tenían un destino para viudas, huérfanos y desamparados y extranjeros. Pero las ofrendas y diezmos del lugar santo para levitas, sacerdotes. Pero ya las del lugar santísimo para los destinos sagrados, ¿verdad? Para la heredad de Jehová, que era templo, que era utensilio. ¿Sabía usted que el diezmo de diezmo era utilizado para utensilio, para la heredad de Jehová? El diezmo, ese era el diezmo del lugar santísimo, pero también el del lugar santo para sostener levitas, huérfanos y viudas, el lugar santo, perdón, y el del atrio para atender y ayudar a pobres, extranjeros y menesterosos, de tal manera que no hubieran necesitado. Esos son los allí de Dios, donde hay cobertura de bendición.
Mi amigo, para cualquier inquietud, por favor, llámame a mi celular 310-482-0760. Si llama fuera del país de Colombia, ponle por adelantar 57, que es el indicativo de mi patria. Si también quieres a través de la línea de WhatsApp mío, hazlo por ahí. Pero si quieres por mi correo electrónico algún mensaje, mi correo electrónico es eusticon@gmail.com. Dios te bendiga y te bendigo con entendimiento y sabiduría de lo alto. Te bendigo con conocimiento extra. Te bendigo con familia sana. Te bendigo con contratos con el Estado. Te bendigo con una finanza libre de ataduras de esclavitud. En el nombre de Jesús. Bye bye. Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Amén y amén.